Saludos amigos de Innova. En este video vamos a tratar el tema de tuplas, listas y diccionarios. Iniciemos entonces con las tuplas. Para esto utilizamos Visual Studio Code. Las tuplas en Python se identifican a través de variables, por ejemplo la variable num, que va a contener 3 valores. Cada uno de estos elementos están subindicados mediante los valores 0, 1 y 2. Cualquiera que sean los valores, el subíndice se maneja en ese orden. Yo puedo reemplazar estos 3 valores por datos de tipo texto, donde puedo trabajar también con un grupo de 3 elementos. Cuando yo le indique que imprima la variable num y le indico subíndice 1, lo que va a imprimir es el 2, porque recordemos que el primer elemento es 0, el que sigue es 1 y el que sigue es 2, y en ese orden. Veamos el resultado. Observamos que en esta parte se está mostrando justamente el valor 2. Eso quiere decir que está mostrando el elemento sub 1. Las tuplas se caracterizan porque utilizan paréntesis y cada uno de los elementos se separan con coma. Si deseamos ver todos los elementos de esta tupla, se utilizan bucles, por ejemplo el bucle for. En este caso puedo utilizar la variable x y le digo que trabaje en el rango siguiente, desde el subíndice 0 hasta el subíndice 2, pero recordemos que la clase rango trabaja hasta un elemento más. En este caso le voy a indicar hasta el 3. Entonces indicamos que imprima la variable num a través del subíndice x. Debe imprimir los elementos 1, 2 y 3. Efectivamente nos muestra los 3 elementos. El primer elemento es respecto al primer print. Si deseamos ver solo los elementos, eliminamos esta línea y al ejecutar vamos a quedarnos solamente con los elementos que deseamos observar. Las tuplas en Python trabajan con paréntesis y son un conjunto de elementos referenciados por un subíndice. En este caso podemos aprovechar el bucle for en el siguiente modo. En la línea 2 indicamos para x en, y en lugar de rango utilizamos la variable num. De este modo ya no imprimimos num, simplemente imprimimos x, y el resultado que vamos a obtener es el mismo que el anterior, porque está haciendo referencia a cada uno de los elementos a través de esta modalidad en el bucle for. Veamos ahora las listas. Vamos a crear un nuevo archivo. Las listas en Python se trabajan similar a las tuplas, con la diferencia que en lugar de paréntesis se utilizan corchetes. Si voy a crear, por ejemplo, una lista de valores, puedo combinar, en este caso, números y texto. Puedo indicar 1, 2, hasta el 4. Para hacer un recorrido de esta lista podemos utilizar también el bucle for del siguiente modo. Mostramos el resultado de cada uno de los elementos a través de la variable w. Se observa que está mostrando todos los elementos que tiene la lista. Las listas en Python se pueden utilizar para trabajar con datos tipo matriz. En este caso, por ejemplo, yo tendría un vector de 4 elementos, obviamente desde el elemento sub 0 hasta el elemento sub 3. Si yo quisiera utilizar una variable de tipo matriz que tenga 2 dimensiones, se puede trabajar en el siguiente estilo. Abrimos aquí la matriz, le indicamos los siguientes elementos a través de la siguiente forma. Por ejemplo,
y cerramos la matriz. Para esto, antes de mostrar bucles, si indicamos que imprima, por ejemplo, el elemento siguiente, recordemos que esto sería la fila 0, fila 1, esto sería columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y en ese orden. Entonces, si quisiera mostrar la letra B, sería fila 1, columna 1. Para esto indicamos que muestre fila 1, columna 1. Al ejecutar, bien, el error que observamos es debido a que estos datos son de tipo texto y simplemente hay que indicarle con esas características. Bien, ejecutamos nuevamente y observamos que está mostrando el elemento B. Entonces, se pueden manipular con las listas en la modalidad de matrices. Puedo tener matrices de 2×2, 2×3, 3×2, etc. Cuando utilizamos bucles, podemos indicarle que trabaje, por ejemplo, en la variable z a través de valores, y al indicarle que muestre el resultado a través de z, se tiene los siguientes datos. Tenemos el primer elemento, en este caso de la matriz, la primera fila, luego tenemos la segunda fila. Si deseamos listar todos los valores de esta matriz, podemos utilizar el siguiente modo. Indicamos para x en el rango, x representaría las filas de 0 hasta 4 y dentro utilizaríamos otro bucle para y, que serían las columnas en el rango también de 0 hasta 4. Y al momento de imprimir, mostramos la variable valores utilizando x y utilizando y. Observamos el resultado. Tenemos cada uno de los elementos que se está utilizando en esa matriz. Las listas en Python utilizan métodos. Veamos cómo se pueden aplicar estos métodos. Cuando digo métodos, me refiero a algunos de ellos que tenemos aquí. Por ejemplo, si deseamos utilizar el método pop, entendamos que este método va a devolver un elemento, pero luego borra este elemento. Se puede indicar el índice o no. También tenemos el append, que es para añadir elementos. Tenemos el insert, que es para agregar elementos en una posición determinada. Tenemos el extend para fusionar listas, para combinar. Tenemos el remove, que elimina la primera vez que aparece el elemento. Tenemos el sort, que ordena los elementos. Y tenemos el reverse, que invierte los elementos de la lista. Veamos entonces sus ejemplos. Para esto vamos a utilizar una lista de tipo vector y vamos a dejar solamente los elementos de una sola fila. Por lo tanto, vamos a eliminar estos de aquí y vamos a tener en el siguiente modo. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos el método append y le digo que muestre o que agregue en este caso el elemento 5, cuando le indique que liste los valores a través del bucle for, vamos a notar que se muestra también el último elemento. Se observa entonces que el último elemento ha sido agregado. También podemos aplicar el método sort y en este caso, para ver el resultado, debemos tener presente que los valores, los elementos de la lista deben ser del mismo tipo. Por lo tanto, aquí yo no puedo combinar números y datos de tipo texto. Entonces vamos a colocar todos de tipo texto. Y una vez indicado esto, vamos a notar que me muestra los datos ordenados en forma ascendente. También puedo aplicar el reverse, donde
me va a mostrar los datos en sentido inverso. ¿Qué quiere decir en este caso? Que va a agregar un elemento a la lista, va a ordenar este elemento o estos elementos y luego va a colocar en sentido inverso. Mostramos el resultado y notamos que ahora está mostrando los datos en sentido inverso. Estos son ejemplos de algunos de los métodos que se pueden aplicar con las listas. Veamos ahora los diccionarios. Los diccionarios en Python se caracterizan porque son variables que están configuradas con llaves. Tenemos, por ejemplo, el siguiente diccionario. En este caso, los diccionarios se van a caracterizar porque tienen una llave y un valor, es decir, un key y un value. Por ejemplo, podemos indicar la clave 1, que va a contener el valor 1, el 2 va a contener el valor 2 y el 3 va a contener el valor 3. Tengamos presente que los keys o llaves pueden ser números, pueden ser texto. Lo mismo sucede con los valores o los values, que pueden ser números, pueden ser texto, dependiendo del tipo de dato que se esté utilizando. Si nosotros le decimos que imprima, por ejemplo, datos y le indico la llave 1, vamos a observar que muestra el elemento 1, es decir, el valor. Si nosotros indicamos aquí, por ejemplo, el 3, pues va a mostrar justamente su valor 3 como nos indica aquí en la parte inferior. Esto de aquí no indica ningún orden en especial, es decir, yo puedo tener aquí como key el número 10, puedo tener como key ABC. En ese caso, aquí simplemente se le indica que me muestre el valor de la llave ABC. Y notamos que está trabajando en función al dato referenciado. De esta manera trabajan los diccionarios en Python. Si yo quisiera ver un listado general de todos los datos, puedo decirle, por ejemplo, de esta manera. Y cuando le indicamos que imprima la variable W, vamos a observar que solamente muestra los keys, en este caso las llaves. Los diccionarios en Python también tienen métodos y algunos de ellos también son aplicables dependiendo del tipo de algoritmo que se va a resolver. Si el video ha sido de ayuda, te pido que lo compartas y que nos regales un like.